Ya sabemos que el Código Técnico de la Edificación, en los estados límite de servicio, establece unos límites máximos para los desplazamientos que podemos admitir en una estructura, pero no dice nada de cómo calcular esos desplazamientos. Nosotros ya hemos visto cómo calcular desplazamientos con las ecuaciones de Navier-Bresse, con los teoremas de Moore, y ahora vamos a ver una nueva herramienta que es los teoremas de Castigliano. ¿Por qué vemos una herramienta más? Pues porque hay casos en los que nos va a resultar mucho más útil aplicar Castigliano y en los que es mucho más difícil aplicar las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, si tenemos una pieza de directriz curva, si tenemos un arco, calcular los desplazamientos con las ecuaciones de Navier-Bresse o con los teoremas de Moore, pues se complica un poco. Es mucho más fácil aplicar Castigliano. ¿En qué consiste el teorema de Castigliano? Lo que nos dice es la derivada de la energía elástica respecto de una de las cargas aplicadas al sólido es igual a la proyección del desplazamiento del punto de aplicación de la carga considerada según la dirección de la misma. Bueno, esto puede parecer un poco trabalenguas, pero lo que consiste es en que vamos a calcular la energía elástica almacenada dentro de un sólido y si queremos calcular, por ejemplo, el desplazamiento en este punto, tenemos que considerar una fuerza aplicada en esa dirección, derivamos la energía elástica respecto de esta fuerza aplicada en esta dirección y nos va a salir el desplazamiento en esta dirección. Si en lugar de una fuerza pongo un momento, me va a salir el giro en ese punto. Bueno, vamos a esto que puede parecer un poco lío, si no estáis familiarizados con Castigliano, lo vamos a aplicar a nuestro problema, al de la marquesina, y vamos a intentar clarificar así un poco cómo se hace. La carga que estamos aplicando es de nuevo la carga crítica que nos salía, que era la debida a la hipótesis de que la nieve es la carga principal y nos salían 20,73 kN por metro. Los perfiles que estamos utilizando en el dintel estamos utilizando el que aparece en la imagen con su correspondiente momento de inercia y en el soporte el HB240 con su momento de inercia. Y esta es la ley de momentos flectores que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar Castigliano? Mi consejo es que le deis a la pausa, que lo intentéis aplicar vosotros para calcular los desplazamientos, el desplazamiento vertical en el extremo del dintel y el desplazamiento horizontal en el extremo del soporte, y después de intentarlo le dais al play y comprobáis si lo habéis hecho correctamente. ¿Qué tal? ¿Os ha salido? Bueno, vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, como en los casos anteriores, si queremos calcular el desplazamiento vertical en el extremo del dintel, lo primero que necesitamos es el giro en el extremo del soporte. Entonces, ¿cómo calculamos este giro? Pues en este caso es muy sencillo porque esta ley de momentos flectores uniforme se debe a que estamos transmitiendo un momento en el extremo del soporte. Ese momento es el producido por la carga que aparece en el dintel y es un momento que vale 165,86 kN. Entonces, ¿cuál es el valor de la energía elástica aquí almacenada? Pues será un medio de la integral del momento al cuadrado dividido entre E por I. Esta es la energía interna, que es igual, lo que nos dice Castigliano es que podemos calcularlo como la energía interna almacenada, la podemos calcular como la energía transmitida por las fuerzas exteriores, pero tiene que ser igual a la energía almacenada. Si tenemos la ley de flectores, podemos calcular la energía almacenada a través de esta ley de flectores. Bueno, ¿en qué consiste esta ley de flectores? Pues esta ley de flectores es uniforme y es exactamente igual al momento. Entonces, si yo quiero calcular el giro en B, lo que tengo que hacer es derivar esta energía interna respecto del momento. Porque recordar que Castigliano nos dice que si derivamos respecto de una fuerza nos da el desplazamiento en la dirección de esa fuerza, y si derivamos respecto de un momento, pues nos da el giro en el sentido de ese momento. Entonces derivo la energía interna respecto de m, entonces la derivada de m cuadrado es 2 veces m, así de sencillo. Entonces, si quiero sacar cuál es el giro, simplemente tengo que hacer esta integral de 2m entre 2 veces e por i. Como m es una constante, pues me sale este giro que es 2,63 por 10 a la menos 2 radianes. Como veis, en este caso, aplicar Castigliano es bastante sencillo.
¿Cómo vamos a calcular el desplazamiento vertical? Bueno, pues lo que vamos a decir es que el desplazamiento vertical va a ser igual al giro en b por la distancia más lo que nos salga de este problema resuelto por Castigliano. Entonces este problema resuelto por Castigliano es considerar que en b el giro es cero. Si el giro es cero y el desplazamiento es cero, tenemos una ménsula. Por eso en este problema voy a empotrar en b y voy a calcular cuál es el desplazamiento en el extremo c. Entonces, la energía almacenada será de nuevo la integral del momento al cuadrado entre 2 veces e por i. Y aquí tengo esta ley de momentos flectores. Ahora estoy considerando la coordenada z que parte de c hacia b, porque me resulta mucho más fácil expresar así la ley de momentos flectores, que es q, el valor de la carga uniformemente distribuida, multiplicado por z cuadrado entre 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no tengo una carga vertical en C para derivar la energía elástica almacenada respecto de esa carga vertical y entonces que me salga cuál es el valor del desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Pues nos inventamos una carga, hacemos una carga virtual, en este caso la llamado P, esta carga virtual me da otra ley de momentos flectores diferente. ¿Cuál es la ley de momentos flectores que aparece en esta ecuación de la energía elástica? Pues la suma de las dos. La carga uniformemente distribuida me da una ley de momentos flectores que es qz cuadrado entre 2 y la carga puntual me da una ley de momentos flectores que es p por z. Entonces tengo que sumar las dos leyes, la de la carga real y la de la carga virtual que me he inventado para poder derivar respecto de esa carga y sacar el desplazamiento en ese punto. El desplazamiento vertical, que le he llamado vertical prima v' sub c, le he llamado prima porque no es el real. Recordar que a este le tendremos que añadir el giro en b por la distancia, porque ahora estamos considerando que está empotrado. Pues será la derivada de la energía elástica total respecto de p, respecto de esta carga virtual que me he inventado, para calcular precisamente el desplazamiento vertical en ese punto. Entonces, es la derivada de la ley de momentos, que está al cuadrado, pues sería 2 por la ley de momentos, multiplicado por la derivada respecto de p de la ley de momentos. En la carga uniforme, en la parte del momento que corresponde a la carga uniformemente distribuida, qz cuadrado entre 2, su derivada respecto de p es 0, y pz, la derivada respecto de p, es z. De modo que tengo que hacer la integral entre 0 y 4 de 2 veces la ley de momentos flectores multiplicada por z y dividido entre 2 veces e por i. Si hacemos esto, si simplificamos, ¿cómo hacemos esta simplificación para esta ecuación? Pues lo que he hecho es simplemente suponer que P es 0, porque en la realidad P es 0, es una carga que me he inventado. Entonces, si ahora supongo que P es 0, me queda simplemente la integral de qz cubo entre 2 y todo dividido entre e por i. Hacemos esta integral y nos sale q por la longitud a la cuarta dividido entre 8 veces e por i, que sería la carga vertical que aparece en el extremo de una viga sometida a una carga uniformemente distribuida. Bueno, ahora sí que estoy calculando el desplazamiento vertical, ya no tiene la prima y es simplemente el giro en b por la distancia más el v', que es el que hemos calculado considerando la ménsula. Y de nuevo me salen 127 milímetros, que si lo comparamos con los límites que establece el Código Técnico de la Edificación, como no tenemos tabiques sería la longitud entre 300, 4 metros entre 300 salen 13,3 milímetros, que es muy inferior al desplazamiento que nos aparece, con lo cual, evidentemente, no cumplimos los límites que nos establece el Código Técnico. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el desplazamiento horizontal. Antes habíamos dicho que era muy sencillo calcular el giro porque teníamos ahí el momento y derivábamos respecto del momento, pero ahora necesitamos una fuerza horizontal en B para calcular el desplazamiento horizontal en B. Pues hacemos lo mismo que antes. Me invento una fuerza virtual que voy a llamar P, calculo la energía elástica almacenada respecto de esta ley de momentos flectores. Ahora tengo dos leyes de momentos flectores, tengo m que es debida al momento uniforme y p por z que es la debida a esta carga puntual p que aparece ahí. ¿Cuál será el desplazamiento horizontal? Pues derivar esta energía elástica respecto de P, y me sale 2 veces la ley de momentos flectores, multiplicado por la derivada de la ley de momentos flectores respecto de P, que la derivada de Pz respecto de P, pues es Z. Y si hacemos esta integral,
nos saldrá cuál es el desplazamiento horizontal. Antes de hacer la integral, simplificamos igual que antes. Simplificamos suponiendo que P es 0, porque en realidad es una carga que me he inventado y su valor es 0. Entonces ahora la integral me sale m por la altura al cuadrado dividido entre 2 veces e por i. Bueno, pues ya tenemos este desplazamiento horizontal, simplemente sustituimos y nos sale 49,32 milímetros. Si comparamos con los límites que establece el código técnico para los desplazamientos horizontales, que era la altura entre 250, nos sale que 3,75 entre 250, pues son 15 milímetros. De nuevo nos sale que tampoco cumplimos, porque 49 milímetros es mucho mayor que 15 milímetros. Entonces aquí tendríamos de nuevo dos posibles soluciones. En primer lugar, podemos optar por aumentar el tamaño de los perfiles, o una solución un poco más imaginativa es utilizar una cartela que no aumenta tanto el coste de la estructura ni su peso total.